Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les voy a compartir una investigación que hice en el marco del máster que realicé en Barcelona, el cual da cuenta de ciertos orígenes y también una reflexión crítica respecto a la distribución de los salarios e ingresos en nuestro país. Para dar una contextualización a nivel de orígenes más bien contemporáneos de dónde viene la desigualdad, hay que hacer referencia por un lado a la dictadura militar que hemos vivido, donde se puede decir que se enfatizó en una expansión comercial, también a nivel laboral se acentuó la inserción de una nueva tecnología, toda la institucionalidad que se tenía en ese momento, hasta ese momento en el país, fue destruida. En el fondo, eso fue generando ciertos cimientos para que las brechas salariales fueran incrementándose también. Como sabemos, hubo un fundamento de privatizar la economía, se disminuyó el aparato estatal, también vimos cómo se empezó a generar un empresariado poderoso. Sabemos que las empresas públicas se vendieron y por tanto fueron compradas desde sectores privados a un precio muy conveniente también, y las empresas públicas también se fueron privatizando, entró mayor capital privado, tanto nacional e internacional, y por tanto podemos decir que fue un momento muy importante para que se cimentaran las desigualdades que les voy a contar. Por otro lado, ya pasando al retorno a la democracia, podemos decir de que no se puso un límite a esta concentración patrimonial de la cual les venía conversando, que se fue desarrollando a lo largo del proceso de dictadura, y por tanto se entendió de que tenía que darse una continuidad en este proceso. O sea, sabemos que en esta lógica neoliberal la idea era de que el capital fuera ingresando con mayor fuerza en nuestro país, que se fuera potenciando, y por tanto se estabilizó una brecha salarial implantada durante el periodo anterior. De esta forma podemos decir que hay una diferencial salarial que puede ser en cierta forma similar a la de Estados Unidos, principalmente por la absorción de tecnologías de economías globalizadas. O sea, tenemos una desigual distribución del progreso técnico entre los sectores de la economía, lo cual tiene una influencia en la estructura de los empleos y los ingresos, y eso va a repercutir en los salarios que se perciben en nuestro país. Sabemos que hay ciertos sectores dinámicos en nuestra economía, tal como la minería, en la cual existe alto ingreso de capital y que también las remuneraciones son muy significativas en este rubro, pero también tenemos otros sectores que quizás son más intensivos en cuanto a la mano de obra que se ocupa en nuestro país, pero que las remuneraciones han ido creciendo lentamente o incluso decrecido, tal como en la agricultura. Por otro lado, también tenemos el sector del comercio, que también en general podemos evidenciar bajas remuneraciones medias, y sabemos que la proporción de ocupados en este rubro también es muy significativo. Entonces podemos empezar a ver cómo a partir de los rubros también se van configurando estas desigualdades. Por otro lado, podemos decir de que tenemos un sector productivo con mercados segmentados, o sea, hay condiciones de trabajo y salariales muy desiguales, y por eso se puede decir de que las responsabilidades y también el estatus dentro de las empresas y nuestra sociedad va marcando un camino dentro de las desigualdades en los salarios y en los ingresos. Se puede decir que existe un grupo minoritario en nuestra sociedad donde el rango profesional y ejecutivo, en general proveniente de familias quizás más acomodadas o que tienen una pertenencia social de cierta clase predominante, tienen cierto premio salarial desde la visión de ciertos autores, porque se cuenta con mayores niveles educativos, formación técnica y mejores conexiones sociales que también hacen que se vaya preservando este favorecimiento dentro de la sociedad y dentro de los salarios e ingresos que se perciben. También podemos ver de que el factor educativo es importante cuando analizamos todo lo que ocurre respecto a los salarios, porque el capital humano influye en la determinación de estos.
se puede decir de que por cada peso que recibe un alumno de la educación pública, entendiéndose primaria o secundaria, un estudiante de colegio privado va a recibir 4 pesos chilenos más. Entonces, es concreta la forma en cómo la educación también va marcando esta diferencia. Por otro lado, también podemos ver de que los ingresos que tienen gerentes, directores o dueños de grandes empresas, que también es posible y se ha comprobado que están muy asociados a una formación privada dentro de nuestro país, tienen una mejor remuneración que quienes no pertenecen a estas ciertas clases sociales de nuestra sociedad. De esta forma podemos evidenciar una discriminación de clase o grupo social de referencia en cómo se ha ido articulando nuestra sociedad, pero así también la fuerza económica en nuestro país. De esta forma, con un estudio que se hizo con 12 promociones de egresados de Economía de la Universidad de Chile, se pudo demostrar que estudiantes que provenían de la misma facultad, con los mismos niveles académicos, así también incluso el mismo nivel de idiomas, eran objeto de diferencias en sus remuneraciones hasta en un 35%. Entonces, eso nos va mostrando que la comuna de origen, el apellido, la procedencia, tiene una incidencia real en cómo se va conformando nuestra desigualdad. También podemos decir que los salarios pueden diferir por razones que no corresponden a las capacidades de las personas. Es decir, puede tener que ver con otros elementos que se puede decir que castigan o premian a los sujetos respecto al salario que van a percibir o no. Y en ese sentido las condiciones sociales, culturales, son muy influyentes al momento de analizar la estructura de los salarios en nuestro país. También, si profundizamos un poco en lo que ocurre respecto a la variable de género, podemos identificar que en Chile se tiene una de las tasas más bajas de participación laboral de la mujer en toda la región, y la brecha salarial de género ha sido respecto a un 60%, 67% del salario mensual masculino. Así también podemos ver que las mujeres perciben un salario menor que los hombres, en un 20%, a pesar de tener el mismo capital humano en nuestra sociedad. Por otro lado, se identifica que en la medida de que aumenta el nivel de escolaridad, esta brecha salarial también aumenta. Entonces, la discriminación que era del 10% aumenta un 40% si el foco se pone en los percentiles de ingresos más altos de nuestra sociedad. Entonces también podemos ver que incluso si nos adentramos en el análisis de lo que pasa en las clases más acomodadas de nuestra sociedad, ahí también se produce este tipo de discriminación y el género es uno de los más perjudicados. Por eso podemos decir que hay una segregación ocupacional también en el ámbito de género, porque sabemos que las mujeres en general realizan labores menos desarrolladas o quizás con menos preparación si hablamos del total de nuestra sociedad. Ahí yo no me estoy refiriendo solo a un grupo, sino a nivel general. Por otro lado, si analizamos cuál ha sido un poco la estructura de los ingresos en el país, porque analizamos un poco los salarios, respecto a los ingresos, primero decir que, bueno, en el índice de Gini, Chile está ubicado dentro de los 15 países con peor distribución del ingreso. Podemos decir que el 10% más rico recibe el 40% de los ingresos autónomos y el 10% más pobre el 1,7%. También el promedio del ingreso laboral monetario del décimo decil es 2,4 veces el promedio del noveno decil. Entonces, según López Figueroa y Gutiérrez, podemos decir que el ingreso per cápita del 1% más rico es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población. Entonces, a través de estas cifras, vamos viendo cómo Chile está entre los 4 países de mayor participación del 1%, de más altos ingresos en 21 países con datos comparables. Esto es un estudio que, en general, los datos que estaban disponibles eran muchos países de Europa y también algunos de Norteamérica.
Y lo interesante de este estudio es que la medición de la desigualdad se hizo de una forma distinta, porque se ponderó también el ingreso del trabajo y las utilidades de las empresas, que pueden ser distribuidas o no distribuidas, lo cual usualmente no se considera cuando se hacen las mediciones para el índice de Gini o para la encuesta de CACEN, que son las que más se utilizan para hablar de los ingresos y para calcular desigualdades. Entonces, es interesante también evidenciar de que, obviamente, en la medida de que midamos la desigualdad, vamos a estar hablando de distinta realidad. Ahora, si lo revisamos desde un enfoque más conservador, es decir, los que usualmente yo les decía que se utilizan para poder analizar la desigualdad, vemos que incluso de esa manera el ingreso personal total en el periodo 2004-2010, más del 30% del ingreso total era para el 1% más rico del país. Asimismo, el 17% de este ingreso personal total era para el 0,1% más rico de Chile. Y más del 10% para el 0,01% más rico era también una cifra significativa. En ese sentido, si nos basamos en datos de la encuesta CACEN en este periodo, podemos decir de que la participación en el ingreso total del país del 1% de los chilenos más ricos fue solamente de un 15,1%. Por otro lado, si utilizamos datos del Servicio de Impuestos Internos, podemos decir que dicha participación fue de un 21,1%. O sea, la participación del 1% más rico, calculada con los datos de la encuesta CACEN, implica una subestimación de casi un 40% respecto a la desigualdad. Entonces, podemos decir también que si nos basamos en el coeficiente de Gini, también para este periodo, podemos decir que si se calcula con los datos obtenidos a través de la encuesta CACEN, resulta ser un índice de Gini del 0,55. Ahora, si se calculase con datos del Servicio de Impuestos Internos, sería el 0,58. En ese sentido, con todas estas cifras, yo les trato de decir que la desigualdad en Chile es significativamente mayor que la que se reporta oficialmente. Entonces, por eso, también cuando estamos en debates de cómo entendemos la desigualdad y se deciden tomar decisiones al respecto, es importante también saber desde dónde se está midiendo y en cuáles también nos vamos a basar. Por otro lado, también es importante revisar que el problema de la distribución de las riquezas en Chile está más en lo alto de la distribución de los ingresos. Es decir, que dentro del grueso de la población, es decir, lo que entendemos como clase media o quizás las clases más empobrecidas, que va a ser el 90 o 99%, es donde la distribución de la riqueza tiende a ser relativamente pareja. Podemos decir que nuestra desigualdad entonces se explica por lo que está pasando en la cúpula superior de los ingresos y de nuestra clase social. Por tanto, el 1% más rico y sobre todo el 0,1% es donde se encuentra el ingreso fuerte en nuestro país. Aquí les presento una tabla que también nos refleja muy claramente cómo es la participación en ingreso total de Chile. Entonces el 1% más rico tendría un 30,5% del ingreso, el 0,1% más rico el 17,6% y el 0,01% el 10,1%. También es importante, para ir ya cerrando, evidenciar que el 85% de la propiedad de las empresas pertenece solo a 12 personas naturales en nuestro país. Asimismo, hay 4 familias o personas que son los que detentan activos valuados sobre $1 billón, que corresponden a Luxic, Mate, Melini y Piñera. En ese sentido, si se calcula la riqueza combinada de estas 4 familias, en una población estimada del país de unos 16 millones, podemos decir que en ellos se detenta el 12,5% del PIB chileno, esto para el año 2008. Lo cual también nos hace corroborar lo que les digo, de que es cómo se ha concentrado la riqueza en ciertas familias y en ciertas cúpulas, lo que también ha influido mucho en nuestra desigualdad. También podemos decir de que la diferencia más importante entonces está en la participación del ingreso de los ricos más en relación con el resto de la población.
El factor educacional, respecto al ingreso, también es importante mencionar que hay ciertas diferencias educacionales que amplifican la desigualdad inicial, ¿ya? O sea, sabemos que hay desigualdades de base y que en la medida de que se accede a mejores oportunidades educacionales, que también sabemos que en nuestro país son muy costosas, entonces volvemos a reproducir este círculo en donde cierta clase puede acceder a la mejor educación de élite y otra gran parte de nuestra sociedad no tiene ese acceso porque o no puede pagarlo o porque la realidad socioeconómica que se vive en esas familias no permite dar un soporte real para que se pueda educar y también progresar en esta línea. Ya como reflexiones finales para ir cerrando, porque se me está acabando el tiempo, es importante decir que existe cierta falacia en el logro de la equidad a través de la educación. Porque aunque tuviésemos una sociedad muy preparada, como ha pasado en países europeos donde todos tienen acceso a la educación, es la estructura productiva la que tiene que dar un soporte a esta educación. O sea, qué calidad de trabajo damos, qué condiciones laborales existen en estos trabajos, es lo que también va a tensionar que, aunque tuviéramos la mejor educación de acceso para todos, nuestra productividad pudiese cambiar y también nuestra estructura socioeconómica. Por otro lado, podemos decir que las relaciones sociales producen reglas y normas generales que juegan un rol en la manera en que se distribuyen los ingresos generados en el proceso productivo. O sea, tenemos una sociedad donde hay una baja movilidad social intergeneracional, se puede decir que persisten las situaciones de origen, o sea, las personas que nacen en cierta clase es muy probable que sigan en este sector de nuestra sociedad, la movilidad social entonces es muy reducida y solo si se produce es desde lo horizontal más que lo vertical. Podemos decir, ya para ir concluyendo entonces, que en nuestra realidad chilena existe un desequilibrio de poderes a un nivel macrosocial que guarda relación entonces con una equitativa distribución del ingreso y también es el patrón concentrado en la desigualdad, que he tratado de dar un poco cuenta, el que permite que esto se siga reproduciendo. Tenemos una mala distribución del ingreso y que tiene efectos negativos para el logro de otras igualdades tanto en el plano político o social. Por eso es necesario discutir sobre esto y también buscar líneas de intervención que nos permitan implementar significativos cambios para que ojalá pudiésemos contribuir como sociedad al logro de un mayor equilibrio del poder dentro de todos los actores que forman parte de él. Muchas gracias. Gracias.